nosotros. Oramos por ellos. Bendito Padre que estás en los cielos, hoy te ponemos, Señor, entre tus manos la vida de Anaí, la vida de Fanny, la vida de Frida, que hoy, por obediencia y disposición tuya, Señor, decidieron cumplir, Señor, con lo que dice tu palabra. Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por la vida de ellas, que a partir de hoy, Señor, tú seas su guía a través de tu Santo Espíritu, Señor, y les muestres qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal, y empiecen a estudiar más la palabra de Dios y empiecen a vencer y a romper todo obstáculo que el maligno les quiera poner en su vida. Bendecimos la vida de ellas tres como iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y oramos por nuestros niños. Pueden sentarse. Muy bien. También quiero comentarles algo, hermanos. Me acaban de informar que falleció el hermano Laureano Zipmay, que es el abuelo del hermano Reyes. Y hay que orar por el señor Laureano Zipcanche, que es el papá del hermano Reyes, que ahorita se encuentra un poquito angustiado por la noticia. Ahorita vamos a orar por ellos. Nené, cierren sus ojitos, vamos a orar. Vamos a orar por nuestros niños, hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por nuestros niños, los cuales tú permites que estén aquí en la iglesia, Señor, para que crezcan y conozcan tu palabra, Señor, conforme al entendimiento y a la humildad que ellos tienen en su inocencia, Señor. Te damos gracias porque a través de la vida de ellos, de estos niños, la iglesia es más bendecida, Señor, porque tú ves a ángeles en ellos, Señor. Gracias te damos por la vida de ellos y por cada uno de los niños que son bendición para sus casas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Antes de comenzar con la prédica, hermanos, acostumbramos que los jóvenes dicen un mensaje. Hoy le tocó a Génesis y va a dar un pequeño estudio y luego proseguimos con la predicación. Para que pueda leer ese versículo. 1 Juan 3:18. No menos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Cada sábado, cada domingo, después que se termina una prédica, un mensaje de Dios, que no es el hombre, no es el pastor, sino es Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Nos dicen que amemos, nos perdonemos y hagamos la voluntad del Señor. Y la mayoría de nosotros, no solo en esta iglesia, en las demás, decimos amén. Sí, voy a tratar de cambiar, voy a tratar de ser sincero, voy a tratar de hacer todo lo que nos dijo Dios en esa prédica. Y tratamos de cambiar un día, 2 días, y luego llega la próxima semana y le preguntan, oye, ¿en qué consistió la prédica de la semana pasada? Y pues no se acuerdan. Y el punto de esto es que no solo digamos amén, no solo le digamos a Dios que sí vamos a cambiar, porque no le estamos fallando al hombre, sino le estamos fallando a Dios, porque le estamos mintiendo. Recuerden que Dios es alguien radical, que nada más quiere que digamos, sí, te voy a seguir, no te voy a seguir. Entonces, un consejo es que no digan amén nada más, no digan sí.
hay que volver a la solemnidad, hay que volver a pensar antes de decir ese simplemente. Les invito a que busquemos Proverbios 21:3. Mónica, ¿se lo puedes leer, por favor? Hacer justicia y juicio es más agradable que sacrificio. Sigamos a la fe sincera, a un corazón sincero. Les invito, hermanos, que agarremos la fe y nos arriesguemos a seguir en el camino de Dios, pero seguirlo íntegros y que no nos cueste decirle no a Dios, que no nos cueste que cuando el pastor les invite a ir a orar por un enfermo o visitar o algo así, que digan sí, y luego la semana llega ese día y no están ustedes. No solo ustedes, yo también me incluyo, al igual que otras iglesias. Quiero que seamos sinceros con Dios y que le entreguemos, y cuando Él nos vea con una mancha y seamos santos ante su nombre. Busquen Santiago 3:17, por favor. Juan, ¿lo puedes leer? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin muchedumbre ni hipocresía. Habla sobre actos. Todo lo que nosotros hagamos a Dios, que demostremos paz, que demostremos quién es nuestro Dios, que demostremos nuestro amor hacia Él. Que al momento de pisar una casa, al momento de llegar a un lugar, nosotros nada más reflejemos luz, reflejemos paz y que seamos sinceros. Les invito a que busquen Santiago 5:12. Javier, si lo puedes leer. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hay que saber nuestras limitaciones y al momento de decir que sí, de decirle a Dios, que lo cumplamos, para que no sea impedimento acercarse a Dios. Busqué Timoteo 2:15, por favor. Luis, ¿lo puedes leer? Primera. 2:15. Se salvará y librará con sus hijos, permaneciere en fe, amor, santificación, como Antes de que explique ese versículo, igual vayan a Mateo 5:8. Frida, ¿puedes leer? Hermanos, solo cuando estemos en obediencia a Él y aunque le fallemos, aunque hagamos un pecado y al final del día nos arrepentamos, nos vamos a de Dios, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que no nos merecemos la gracia de Dios, si
tenemos un corazón puro, si tenemos un corazón dispuesto, Él siempre nos va a perdonar. Y si tratamos de acercarnos a Dios, tratamos de ser solemnes a Él, de que al momento que nos estén hablando de la palabra de Dios, prestemos la atención debida y el respeto debido, porque es Dios y se lo merece. Y cuando nosotros vayamos a la eternidad, ya no vamos a tener dolor, ya no vamos a tener sufrimiento ni nada de eso, pero cuando nosotros desobedecemos, lo seguimos lastimando, al igual como Él estaba en el Calvario. Así que nos invito a que reflexionemos y que tratemos un poco más para tratar de agradarle, para ya no seguir lastimando y tratar de estar en santidad. Javier, ¿puedes leer Filipenses 4, 7, 9? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Oíd y visteis de mí, eso haced, y el Dios de paz estará con nosotros. Perdone. Hasta luego. Gracias. Okay. A estas alturas de la vida no necesitamos más hipocresías, más mentiras, más tormentas, más guerra, porque guerra nos lo dan nuestros enemigos, nuestros amigos, incluso a veces nuestra familia, pero paz no nos lo da casi nadie. Les invito a que sean revolucionarios y empezar a dejar huellas, empezar a tocar almas, que reflejemos paz, que empecemos a ser sinceros con nosotros mismos y saber si estamos en esta iglesia, si estamos en el lugar correcto y si nuestro corazón está aquí fuera. Es saber qué es lo que queremos reflejar, cómo vamos a empezar a cambiar este mundo, cómo vamos a empezar a salvar almas, porque sabemos que Dios se va a utilizar, pero qué genial que te empiece a utilizar y te empiece a salir frutos espirituales, que te empiece a salir frutos del Espíritu Santo, que tengan esa sensación de que al momento de hablar del amor de Dios a una persona que no tenga fe, al terminar de hablar con esa persona tenga fe. Les invito a que sientan eso, a que sientan que es tener un corazón sincero y salvar a sus almas que tanto necesitan. Les invito también que regrese esa solemnidad de la iglesia. Al momento cuando están hablando del amor de Dios, callen y escuchen con atención, que no solo en los celulares, sino que en serio traten de escuchar. Y esto empieza por mí primero, no quiero ni causar ningún problema ni nada de eso, solo es algo que aprendí y que me están enseñando y que estoy tratando de hacerlo. Así que es invitación, bendiciones. Amén. Muy bien. La solemnidad en la iglesia, que no quiere decir sinónimo de movimiento. Solemnidad es un respeto. Ayer vimos, hermanos, ¿qué vimos ayer? ¿Quién es dinero? Perdón. El perdón, ¿no? Dijimos que hoy vamos a terminar, ¿no? Con la primera piedra que estamos poniendo en la iglesia, que es el perdón, ¿no? Muy bien, terminamos hoy con el perdón. La siguiente semana vamos a poner la otra piedra. Y es necesario que hoy hablemos del perdón y lo ampliemos un poquito más.
o más bien cerremos ese ciclo del perdón, pero que no sea una prédica que se tenga que decir cada año, sino que sea algo que se guarde aquí y se practique todos los días. ¿No es así? ¿No es así? Muy bien. Entonces hoy la segunda parte de la prédica del perdón. La prédica se llama, hermanos, perdón. ¿Por qué pedirlo y por qué darlo? Son dos cosas. ¿Por qué pedirlo y por qué darlo? Porque mucha gente, hermanos, dice, ¿por qué tengo que pedir perdón a Dios si Dios me hizo así y sabía que iba yo a pecar, y si sabía me dio libre albedrío para que yo escoja, y si escojo hacer lo malo, ¿por qué tengo que pedirle perdón a Dios si Él me hizo pecador? Bueno, eso dicen muchos mundanos. Desafortunadamente también lo decimos algunos cristianos. Porque hay cristianos que no siguen la palabra de Dios. Hay cristianos que se conforman con escuchar algo bonito y salen, se les olvida. La palabra de Dios, hermanos, es algo que escuchas para hablar y para practicar y para realizar en tu diario vivir. Pero hay cristianos, o habemos cristianos, voy a incluir, habemos cristianos, y espero que no se moleste nadie, habemos cristianos cobardes. Cuando se presenta una situación incómoda, ¿cómo va a ser? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Un Dios que te ha dado espíritu de cobardía, tienes razón en tener miedo. Tu Dios es un espíritu que no tiene poder, entonces huye de tus problemas, hermano. Tu Dios es así. Tu Dios es un Dios que no es omnipotente, hermano, pues te estás equivocado de iglesia, porque aquí se adora un Dios que es omnipotente, omnisapiente y omnisciente. Ese es el Dios que predicamos. No un Dios que te da miedo. Ay, no puedo porque hoy vino este hermano. Hoy no canto porque vino este hermano. Hoy no hago esto porque vino este hermano. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? ¿Al hombre o a Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿El hombre o Dios? Sí, hermanos. ¿Por qué debo de pedirle perdón a Dios? Simple y sencillamente porque es Dios. Y te voy a dar las razones del fundamento bíblico para que te des cuenta cómo nos hizo Dios y cómo nosotros nos fuimos echando a perder. Y cómo Dios vuelve con su misericordia a volver a restaurarnos. Y cómo el hombre cristiano ya restaurado tiende otra vez a echarse a perder. ¿Por qué hay ese ciclo en nosotros, hermanos? Ahorita lo vamos a ver. Bien. Vamos a buscar, hermanos, el principio de todo. Levítico 4:20. Acuérdense que este es complemento del día de ayer. Y si no tienes el del día de ayer, pues pídeselo a alguien que sí lo tenga. Levítico 4, versículo 20 me dice a mí: y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá, ¿qué dice? Perdón. Participen. Muy bien. Pues le van a decir, no, pero eso es en la ley, hermano. Estás diciendo que es la ley. Muy bien. Vamos a ver qué me dice. Hebreos 4, 14, 16. Hebreos es un libro muy directo y muy tajante. Hebreos es un libro que no te permite que le des vuelta al asunto. Es un libro muy conciso. Hebreos 4, 14 me dice a mí: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién dice? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hermanos, habemos personas que estudiamos, nos recibimos y no practicamos lo que estudiamos. Yo tengo una carrera y no la practico.
Bueno, no la practico profesionalmente, pero la practico en el diario vivir. Hay gente que estudia una carrera porque lo obligan. Hay gente que estudia una carrera y se da cuenta que no es la que les gusta y la termina así. Si te das cuenta que la carrera que estudias no te gusta, hermano, pues no lo sigas estudiando. Pídele a Dios y Dios te va a dar tu profesión en tu carrera. Acá dice, ¿cuál es la profesión que tú escogiste? ¿Servirle a Dios o servirle a Satanás? Es difícil la pregunta. ¿Qué escogieron ustedes? Creo que no hay nada difícil. Bueno, yo decidí servirle a Dios, Jesús. Entonces yo tengo que retener esa profesión. ¿Va a venir pruebas? Sí. No porque tengas a Dios, tu vida va a ser una vida en el cristalito donde nadie te va a tocar. ¿Decidiste seguir a Cristo? Muy bien. ¿Qué te dice Jesús? En el mundo estará como ovejas al matadero. En el mundo estará humillados, pisoteados, porque si me lo hicieron a mí, también a ustedes. Y luego dice, cargue cada quien su cruz y síganme. Pero no, ¿saben qué queremos nosotros los cristianos? Tener a un tibio o tener a un inconverso que nos cargue nuestras cosas. Como burritos de carga. Porque no les enseñamos a quitarse las cargas y a llevárselas a la persona que es la única que puede quitar las cargas. Y hay iglesias que no pueden ser llamadas cristianas, hermanos, porque no han sacado a nadie del infierno. Iglesias desobedientes que no practican la primera orden de Jesucristo, que fue ir a predicar el Evangelio. ¿Sí? Aquí hay un año que tenemos trabajando y un poquito más. ¿Cuántas almas has ganado en ese año? No contestes. Analiza tu vida. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? Hemos hecho talleres de evangelismo acá, si no se acuerdan. Hemos hecho una campaña. Y cada vez que hay un evento en algún lado, acciones de gracias, aprovechamos para evangelizar, ¿no es así? Próximamente ya nos invitaron para hacer otra evangelización en el hospital y se les va a avisar con tiempo. ¿Sí? O sea que ha habido motivos y tiempos para obedecer a Dios. Se les ha enseñado. Hay gente que se me ha acercado y me dice, hermano, quiero aprender a hablar de la palabra, quiero aprender a evangelizar, y se la enseña. Y hay gente que nunca se me va a acercar, porque tiene miedo, desconfían, no les caigo bien, no lo sé. Pero la razón, hermanos, por la que Dios te permite estar y hablar en un lugar es la autoridad del nombre de Cristo Jesús, la palabra de Dios. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, escuchen lo que dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. No te quejes. Ay, Señor, pero tú eras Dios. Fue tentado en todo. Es que me juzgan los hermanos. Y a él lo juzgaron hasta los mismos apóstoles y discípulos. Entonces, ¿de qué te quedas? Y uno lo traicionó. ¿Sí? Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y viene la diferencia que tú y yo sí podemos lograr. Porque dice Jesucristo, las cosas que yo hice, ustedes la harán y aún mayores. Entonces, si Él pudo estar sin pecado, ¿crees que tú y yo podemos estar sin pecado? ¿Sí o no? ¿Vinieron o no? ¿Sí o no? Hay gente que dice que no. Sí podemos. Lo que pasa es que somos perezosos porque nos gusta el pecado, porque nos gusta coquetear, porque nos gusta jugar con Satanás, nos gusta jugarle la cola al maligno y no queremos comprometernos con la obra de Dios. ¿Qué es un compromiso con Dios? Yo y Dios, mi comunión, todos los días.
No portarme bien cuando me ve el pastor, está pasando el pastor y me porto bien. El pastor es un hombre que a lo mejor se va a equivocar más que tú, pero el chiste eres tú y Dios, comunión con Dios. Amén. Acerquémonos pues, y este versículo es hermoso, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Qué es oportuno socorro? Muchos de nosotros, hermanos, no nos acordamos de orar. Estamos light. Mientras todo está bien, me voy a las fiestas, critico a mis hermanos, juzgo a mis hermanos, desbarato a las hermanas, pero cuando viene la prueba, ¡ay, Señor, hermanas! Oportuno socorro quiere decir que ores y te postres antes de que venga la prueba, para que cuando venga la prueba estés más firme y más fuerte. Pero como estás tranquilo, dices, Dios está conmigo, el maligno no puede contra mí. Digo en el nombre de Jesús y Satanás se cae como ficha de dominó. Satanás es más astuto que todos nosotros juntos. Y la única autoridad que nos da de vencer a Satanás es la comunión con el Hijo de Dios. Yo no puedo jugar a ser un cristianito, ir y reprender, o ir y orar, ir y bendecir a los demás, si no he perdonado, si guardo rencor, resentimiento. En otras palabras, si soy una persona egoísta. Y ahorita te voy a decir todas las características de una persona egoísta y espero que con ninguna te identifiques tú. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos hablando del sumo sacerdote. Dice, lo mismo hará él de su propio cuerpo. Él se dio como un sacrificio vivo para obtener ¿qué? ¿Se acuerdan de Levítico? ¿Qué obtuvo el sacerdote cuando hace el sacrificio? Perdón. Cristo, cuando se dio a sí mismo, lo que obtuvo fue perdón, pero no para él. Obtuvo el derecho de perdonarnos a todos. A todos. Jesucristo obtuvo ese derecho de perdonarnos a todos. Y por eso cuando pidamos perdón tenemos que pedirlo en el nombre de Jesús. Porque es el único que nos puede redimir. ¿Saben qué quiere decir la palabra redimir? ¿Qué quiere decir? Salvación. ¿Qué quiere decir? Recuperó algo que se había perdido, redimido, que ya fue rescatado, que ya fue restaurado, y que ya fue reafirmado. ¿Tú has sido redimido, hermano, sí o no? Pues hay que demostrarlo. ¿Cómo? Viviendo con el diario vivir. A ver, hermanos, que le den una silla cómoda a la hermana Eugenia, por favor. Pase, hermano. Muy bien. ¿Qué me dice entonces Hebreos 2:17? Hebreos es un libro muy bonito. Te recomiendo que lo lean. Por lo cual, dice acá, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Expiar los pecados del pueblo. Entonces vamos a entrar a la parte muy bonita, la parte más fuerte. Salmo 134. Porque si no ponemos bien la primera piedra, hermanos, la iglesia se va a desmoronar como galleta. Salmo 130, versículo 4. Pero en ti hay perdón. ¿Para qué Dios nos da perdón? Para reverenciar el nombre de Dios. Señor, tú dices sacrificio por mí y me diste perdón porque me arrepiento.
Ahora tu nombre por mí va a ser reverenciado. Te voy a dar la honra y la gloria con mis hechos y con mis actitudes. Tengo que honrar el perdón que Dios me dio. Porque si no, hacemos lo que dijo Génesis. Todos nos convertimos en hipócritas. ¿Generación de qué? De viboritas. Porque hablamos muy bonito, pero no hacemos la obra de Dios. Y ahorita suena un poquito complicado porque en casi ninguna iglesia esa palabra hipócritas está quitada de la lista de los pastores. ¿Pero qué es un hipócrita? ¿Qué es el hipócrita? El que tiene dos caras. El que dice que es una cosa, pero no es verdad. ¿No es cierto? Es un hipócrita. Si tú te dices cristiano, cristiano quiere decir pequeño Cristo. Quiere decir que eres semejante a Cristo. ¿Tu comportamiento lo demuestra, sí o no? Si dices sí, ya te salvaste. Si dices no, entonces ya sabes. ¿Sí? Así de simple. Versículo 5. Esperé yo a Jehová. Y este es un principio de perdón, hermanos. Ayer se los comenté, hoy se los amplío. Esperé yo a Jehová. ¿Qué esperé, hermanos? No. El perdón. Ayer les dije que para que yo pueda perdonar tengo que experimentar primero el perdón de Dios. Cuando yo me siento perdonado es cuando se me hace fácil perdonar. Entonces yo tengo que esperar primero que Jehová me haga sentir que de verdad me perdonó. Tengo que sentir ese perdón de Dios. Si no, nunca voy a perdonar a nadie de manera verdadera. Porque no he experimentado lo que es el perdón de Dios. Dice acá, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. ¿Qué es el alma, hermano? Ya se los dije muchas veces. Las emociones es el alma. Entonces tú tienes que sentir y experimentar el perdón de Dios. Para que luego entonces puedas sentirte gozoso cuando le digas a alguien, hermano, te perdono. ¿Se entendió? Sobre todo los que se bautizaron hoy, ahorita están blancos y resplandecientes. A cuidarse que estén sin mancha, hermanitas. Dice el versículo 6. Mi alma espera a Jehová más que a los centinelas a la mañana, más que a los vigilantes a la mañana. Hermanos, tú nada más debes tener tu mirada puesta en Cristo Jesús al despertar el día, al terminar el día. Y no en lo que haga el maligno y no en las bendiciones que los demás hermanos van a recibir. Mi mirada puesta en Cristo. Puestos los ojos en Dios, el autor y consumador de la fe. ¿No, hermanos? Marcos 3, 28, 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Está hablando, hermanos, de todos los hombres. Y que no te enseñen que Dios ya tiene predestinado quién se va a salvar y quién no. En este versículo, hermanos, dice que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Todos tienen la misma oportunidad. Ahora depende de cada quien si se arrepienten o no. Amén. Dios quiere que todos sean salvos. El problema es que no todos quieren ser salvados por Dios.
Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿qué dice? No tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y aquí entramos nosotros los cristianos. ¿Quién vive en ti? ¿Quién vive en ti? El Espíritu Santo, correctamente. Si tú sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado, ¿no? Pero si tienes al Espíritu de Dios, ¿contra quién pecas? Contra el Espíritu de Dios, porque está dentro de ti. ¿Se entendió? Por eso hay que cuidarnos de no pecar, porque el Espíritu Santo vive aquí. Y yo tengo que darle la honra y la gloria al Padre, respetando lo más importante de Dios, que es su Espíritu, porque ahí radica todo su poder. Amén. Hay que cuidarnos de esto. Lucas 7:77. Lucas 1:77. Lucas 1. Dice, ¿para qué entonces Cristo obtuvo el perdón? ¿Para qué entonces Jesucristo murió para obtener un perdón? Muchos van a pensar o van a decir, ¿no sería más fácil que si Cristo obtuvo el perdón, regalara el perdón y todos seamos limpiados sin habernos preguntado nada? ¿Por qué no lo hizo así Jesús? Porque no te quiero obligar a que hagas algo que no quieres. Hay gente que no quiere dejar su pecado y Dios no te va a obligar, porque donde está el tesoro de tu corazón, ¿qué dice? De lo que está lleno tu corazón, eso va a hablar la boca. ¿Cómo conoces a un verdadero cristiano? Cuando piensa en Dios, habla de Dios y hace lo que Dios le dice. Ese es un verdadero cristiano. ¿Cuáles son los falsos cristianos? El que habla de Dios, el que no piensa de Dios, mucho menos hace lo que Dios le dice, pero habla bien bonito de Dios. ¿Cuáles somos nosotros? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Para qué? Primero tengo que hablar, tengo que establecer las bases para que las personas sean salvas y crean que alguien vino a morir por mí para salvarme mi vida, mi alma. Porque mi vida está en mi alma. Y es lo que Él quiere salvar, las almas. Pero primero tienen que conocer que hay un Dios, que hay un Salvador, que murió por mí y que me puede perdonar mis pecados y que me puede dar salvación. ¿Sí? Acá dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, y luego ¿qué dice? Para perdonar sus pecados. ¿Sí? Lucas habla mucho del arrepentimiento y perdón. Efesios 1. Efesios 1, del 4 al 9. Escucha lo que dice acá. Mensaje muy bonito, muy fuerte, muy poderoso. Escúchalo, entiéndelo, apúntalo porque es muy hermoso. Escucha lo que dice, porque este es el propósito de Dios de la creación. Según nos escogió en Él, ¿en quién? Cuando Él, la palabra Él, está en minúscula, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿De quién? De Cristo. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos ¿qué?
¿Tienen su Biblia, hermanos? Para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha, no tengan miedo de decirlo, delante de Cristo. Ese es el propósito de Dios cuando nos creó. Nos creó sin mancha, nos creó santos para estar delante de Él. ¿Y quién caminaba con el hombre en la primera creación? Todos los días se paseaba con él, con ellos. ¿Quién era? ¿Quién se paseaba con ellos? Pedro, no. ¿Quién se paseaba con Adán y Eva? Jehová se paseaba con Adán y Eva todos los días. ¿Sí? Entonces, Cristo nos creó a nosotros para que seamos santos y sin mancha desde el principio. Ese es el propósito de Dios. ¿Qué echó a perder el propósito de Dios, hermano? Porque muchos dicen, pues entonces Dios, ¿para qué mandó a Satanás en el mundo? Si sabía que íbamos a caer. No, ¿cómo nos hizo Dios? Santos y sin mancha, ¿no? Oímos una voz diferente a la de Dios y eso nos hizo caer. Y es lo que pasa todavía hoy, hermanos, que escuchamos voces que no son de Dios y caemos en pecado que no es lo que Dios quiere. Versículo 5, estamos leyendo Hebreos 1, versículo 5. En amor, habiéndonos, escuchen lo que dice acá, y no confundamos la doctrina de la predestinación, que no existe esa doctrina. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Pero en el versículo 4 dice que antes de la fundación del mundo nos escogió a toda la creación. ¿No es así? Para ser santos y sin mancha. Hebreos 1, versículo 5. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque así lo quiso Dios. Voy a hacer mi creación santa, sin mancha, y los voy a predestinar para que cuando se reproduzca Adán con Eva, Efesios, dije Hebreos, Efesios, para que todos sean santos y sin mancha, como desde el principio. Pero Satanás siempre quiere desbaratar los planes de Dios. Aún hoy, tú eres llamado para ser santo y sin mancha, y que Satanás no te diga que no lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Versículo 6. Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjense, si prestamos mucha atención a lo que dice la palabra, Cristo había preparado una segunda opción por si la creación cayera. ¿Cuál era esta segunda opción? La gracia. Sabía que el hombre tenía la opción de desobedecer, ¿o no? Entonces dijo, si mi creación desobedece, voy a preparar de antemano un plan para redimirlo, para que Satanás no lo destruya totalmente. Y preparó la gracia desde mucho antes de que se crea Adán. Luego dice el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nos creó santos sin mancha. Sabía que estaba Satanás ahí. ¿Sabes por qué? Porque Satanás estuvo antes de que sea creado Adán. Y dijo, si él desobedece, preparé la gracia para que aún así sigan siendo santos y sin mancha. Tú y yo hemos creído en la gracia y realmente estamos luchando para ser santos y sin mancha.
¿O seguimos escuchando la voz de Satanás? ¿Cómo es tu vida? Luego te voy a dar un versículo, hermano, que a lo mejor no te va a gustar, y te lo tengo que decir. Vamos a buscar Colosenses 1 para que entendamos todo. ¿Por qué es necesario pedir perdón? ¿Y por qué es necesario regalar perdón? Colosenses 1:15 al 24. ¿Cuál es el fruto, hermano, del perdón? ¿Cuál será el fruto del perdón? Cuando yo perdono, cuando alguien me pide perdón y se da el intercambio del perdón, hay un fruto con eso. Y es lo que vamos a ver acá. Colosenses 1, del 15 al 24. Escuchemos lo que dice la palabra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo fue hecho antes que Adán. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, o sea que Dios hizo los tronos, Cristo hizo los dominios, Cristo hizo principados, Cristo hizo las potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sí? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él, escuchen este es el fruto del perdón. Y por medio de Él, ¿qué dice? Reconciliación es el fruto del perdón. Cuando pides perdón de verdad y cuando perdonas de verdad, hay una reconciliación. ¿Qué es una reconciliación? Cuando sigues una relación que antes se había roto y ahora ya está restaurado y lo demás queda olvidado. Eso es una reconciliación. Este es el fruto del perdón. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo que la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Hermanos, hago un paréntesis acá. Porque acá en la iglesia habemos muchos que somos extraños y enemigos en nuestra mente. Somos hermanos cuando nos saludamos, pero mi mente dice, ojalá y te caiga un rayo, hermano. Son extraños y enemigos en su mente. ¿Por qué somos así? La iglesia no se va a levantar si tienes algo en contra de algún hermano. Tu mente no ha entendido que necesitas perdonar. ¿Qué ganas tú con odiar a tu hermano? Si no escuchaste la prédica de ayer, ¿sabes qué ganas? Ganas que Dios no te perdone. Porque si perdonas, Dios te perdona. Si amas, Dios te ama. ¿O no es así? ¿Sí? Para los que vinieron ahí. Dice acá. Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, coma. Ahora os ha reconciliado. Hermanos, eso depende de ti y de mí. Si realmente te quieres reconciliar con las personas que has sentido algo contra ellos. Pero pastor, puedo perdonar todo, pero menos la ofensa que me hizo el hermano o la hermana o el hermanito. Y por un error a veces hasta las familias se dividen. Y entre hermanos no debe de haber muros ni divisiones. Y hoy va a haber comunión. ¿Sí? Dice acá, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos como
santos y sin mancha. ¿Vieron cómo regresa el ciclo del propósito de Dios? Primero, como dice el Levítico, Dios nos creó santos y sin mancha desde el principio. Y Él creó el sacrificio. Él se dio a sí mismo el sacrificio para obtener el perdón, y a través de obtener el perdón podérnoslo regalar, porque es el poder de la gracia, el poderte regalar el perdón. La parte más poderosa de la salvación, hermanos, no es que tu alma vuele a Dios cuando te mueras, es que tu alma esté en paz cuando perdonas, porque sabes que cuando perdonas Dios ya te perdonó, y eso es lo más importante. Amén. Ahorita lo preparas, Javier, fíjate que terminen para que escuchen el mensaje. Dice acá: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, otra vez lo que dice Judas, si ya leíste la carta de Judas, él dice, si de verdad eres cristiano, si de verdad eres salvo, si de verdad amas a Dios, entonces lee mi carta. Porque si no eres un cristiano verdadero, mejor ni la leas, porque no es para ti. Eso dice Judas al principio. Lo mismo dice acá. Si en verdad permaneces fundado y firme en la fe, y sin moverte de la esperanza del evangelio que has oído, el cual se predica en toda la creación. Hermanos, ¿esto es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Realmente estamos predicando a toda la creación? ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué será? Depende de ti, ¿no? Si la iglesia habla es por ti, si la iglesia calla es por ti, si la iglesia se levanta es por ti, si la iglesia se cae es por ti. Amén. Amén. ¿Vinieron, hermano? Y eso que estamos poniendo la primera piedra de la iglesia, les dije que íbamos a edificar. Imagínense cuando levantemos las otras piedras, hermano. Porque la primera piedra es la más fácil, la que se arrastra. Cuando pongamos las piedras de medio, hermano, ¿quién las va a cargar? Si no entendemos el perdón. Participen, hermano. Amén. Amén. ¿Sabes por qué? Porque la bendición, hermano, no es para mí. La bendición va a ser para ti si haces lo que dice la palabra. Muy bien. Dice acá, el cual se predica en toda la creación. Vamos a suponer que es verdad. Que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hoy se bautizaron 3 personas. Se bautizaron por obediencia a Dios. Y por obediencia a Dios tienen que empezar a levantar su ministerio. Su ministerio, muchachas, es independiente de si el pastor les enseña bien o mal. Su ministerio es ustedes y Dios. Amén. Muy bien. Vamos a buscar, hermanos, rápidamente Génesis 18, versículo 25. Porque esto va a caer con lo de la cena. Lejos de ti el hacer tal. Escucha lo que dicen de Dios. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Hermano, cuando estamos haciendo las cosas de Dios, el mundo no nos puede tratar injustamente. Te voy a decir por qué. Porque Cristo está con nosotros. Y eso le impide al mundo lastimarte mucho.
Ahora te voy a decir la ley o la medida, si lo quieres apuntar. Vas a ser justo con el justo y vas a ser aún más justo con el injusto. Porque es lo que tenemos que hacer los cristianos. Ahora, esto no quiere decir ser sumisos. Eso no quiere decir que seamos pisoteados, porque la sangre de Cristo no puede ser pisoteada. Una cosa es ser justo con el injusto y otra cosa es dejar que me usen y que me traten como si no valiera. Porque si no estaría desobedeciendo la primera ley de Dios, amarme a mí mismo. Y porque valgo y porque soy importante, porque Dios murió por mí, Dios no va a morir por cualquier cosa. Tú eres importante para Dios. Amén. Eres importante para Dios, eres un tesoro para Dios. Entonces no dejes que el mundo te pise. Pon tus límites y tus barreras. Muy bien. Vamos a ver qué me dice Lucas 12:15. Y terminamos con Lucas y brincamos a la Santa Cena. Siempre leemos el clásico de la cena. Hoy vamos a leer un versículo diferente para la cena. Lucas 12, versículo 15, dice la palabra. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, escucha bien, hermano, tu vida y mi vida, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posees. Y hay gente, hermanos, y desgraciadamente lo digo con tristeza, siendo cristianos, que porque tienen un poquito más que los demás, tienen los mejores lugares del templo. Delante de Dios, hermano, tengas o no tengas, vales para Él lo mismo. O sea, que tú no te sientas menos ante alguien y tampoco te sientas mal ante alguien. Que dice la palabra de Dios que todos debemos de ser de un mismo sentir. Amén. Espero que así empecemos a crecer. Lucas 12, versículo 31 al 38. Y lo leímos con los 5 versos del día 6. Mas buscad el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Y te dice algo, una orden, te dice Jesús, que desgraciadamente hay cristianos que es más fácil tener miedo, y lo digo también por mí, que afrontar la situación. Dice acá: no temáis. ¿Qué dice? Manada pequeña. Escucha y aprende. ¿Por qué le llama Dios manada pequeña a las iglesias? Porque ya no va a haber iglesias con una cantidad inmensa de miembros en las cuales todos sean fieles a Dios. Porque de las iglesias verdaderas, hermanos, simplemente se van a reunir el remanente fiel, los que de verdad quieren buscar a Dios. ¿Saben cuántos van a ser, hermanos? Dice la palabra. El 30% de los que están en la iglesia. O sea que si somos 10, ¿cuántos fieles va a haber? 3. Pero ojalá que en esta iglesia sea al revés. ¿Sí? Pero eso depende de quién, de nosotros. Muy bien. ¿Realmente queremos que Dios nos llame manada pequeña? Gloria a Dios. Porque una manada pequeña se protege mejor, trabaja mejor, se fundamenta más y le da más gloria y honra a Dios. Amén. Dice acá: no temas, porque vuestro Padre le ha placido darte el reino. Escuchen bien, hermanos, no se preocupen. Que la iglesia de Conchén somos pocos. ¿Qué te preocupa, hermano?
Somos pocos, pero ve que dice la palabra, a nosotros nos ha sido concedido traer el reino al mundo. De ti depende ir y llevar los ministerios delante de los hombres. Sanidad, oración, evangelismo, liberación, restauración, intercesión. ¿Cuántas iglesias hacen esos ministerios? Activamente, no dentro de los muros. Porque acá podemos orar, pero no aquí nos quiere el Señor. Y las iglesias dicen, ya no hay Espíritu Santo, se acabó. Vamos a disfrutar, vamos a cantar. Algunas creen que ya se acabó los dones. Al no creer que el Espíritu Santo ya no está, pues ya no hay dones. Pero qué conveniente es para mí, no sé si no es así. Te voy a decir una mala noticia o una buena noticia, depende de cómo lo tomes. Tienes al menos 3 dones. O sea que al tener 3 dones, hermano, tienes que trabajar para Dios. ¿Sí? Dice acá, versículo complicado, versículo 33, vended lo que poseéis y dad limosna. Dice, un hermano me dijo, oye hermano, esto yo no lo puedo hacer. Yo no puedo vender todo lo que tengo y repartirlo a los pobres, porque entonces yo voy a ser un pobre y a ver quién va a venir y me va a dar a mí. Y yo le dije, porque estás leyendo solo lo que tu corazón quiere leer. Acá quiere decir que vendas tu egoísmo, que vendas tu soberbia, que quites todo lo que no sirve delante de Dios y lo que tú des, lo des con corazón, con amor, con humildad. No te vayas a los bienes materiales, que para Dios eso es basura. Lo que tú hagas de acá es lo que Dios quiere. Amén. Muy bien. Porque vamos a orar luego por el hermano Reyes y vamos a orar como iglesia. Amén. Muy bien. Dice acá. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Hermano, cuando tú salvas un alma, se te cuenta a ti. Imagínate qué bonito que tú llegues y el Señor te haga voltear hacia atrás y veas cuánta gente conoció de Dios por ti. ¿Qué mayor gloria y honra le vas a dar a Dios con la ofrenda de las almas que estás llevando? Eso es lo que quiere Dios. Y escucha lo que dice acá. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Joven, ¿quieres que Dios te bendiga? Pon tu corazón en las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él te va a prosperar, Él te va a levantar, Él te va a bendecir y toda tu vida va a estar libre de cualquier maldición. Si eres un muchacho inteligente o muchacha inteligente, eso vas a hacer. Amén. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ceñidos los lomos quiere decir que estemos preparados, los hombres, ajustados nuestro cinturón y listos para lo que venga. Y las mujeres también. 36. Y vosotros sed semejantes, escuchen esto, a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Y está hablando del rapto. Tenemos que estar preparados, hermanos. Porque si no lo creen, hermanos, ya estamos en el último paréntesis del tiempo. ¿Cuánto es? No te lo puedo decir con exactitud. Pero ya estamos en el último paréntesis del tiempo de la apostasía. El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, más cerca de lo que tú crees. Pero no te lo digo por miedo, te lo digo para que trabajes. Y cuando tú estés trabajando y Dios te llame, enseguida nos vamos. Y espero que no se quede ninguno. Dice acá, bienaventurados aquellos que dicen siervos. ¿Qué es un siervo? Alguien que trabaja para Dios. Bienaventurados los que trabajan para Dios, a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirnos. Dios nos va a servir nuestra cena.
porque ya trabajamos para Él. Pero ¿cuántos de nosotros podemos ser llamados siervos o amigos de Dios? Todos lo podemos hacer, hermano. Ojalá que todos tomes en cuenta este mensaje. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Ya no estamos en el tiempo, hermanos, de hacer cristianos express. ¿Qué es cristiano express? Vamos a hablar. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Alza su mano. ¿Aceptaron a Cristo? Ah, muy bien. Ya lo hice, ya lo logré. No, hermanos. Si no hay un cambio en tu vida, no fuiste salvo. No te engañes. Porque de donde está el Espíritu de Dios, ahí hay que libertad. Muy bien, hermano. ¿Sí? Muy bien. Lo que te quiero decir, hermano, que la primera piedra es el perdón. ¿Y el fruto del perdón cuál es? Reconciliación, correcto. Vamos a tener la comunión ahorita. Y te voy a leer algo. Busca Mateo 26, que muy pocas veces te lo van a leer para la cena. Porque muchos usan el pretexto, es que yo no soy santo, no puedo participar en la cena. ¿Quiénes no pueden participar en la cena? Te lo voy a decir. Los que no quieren renunciar a su pecado, ellos no pueden participar en la cena. Si tú quieres seguir pecando voluntariamente, no participes. Porque se llama comunión. ¿Qué quiere decir comunión? Marco. Comunión, ¿qué quiere decir comunión? Unidad. Somos una iglesia.